Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a enfundarnos el traje de investigadores de inteligencia para el Observatorio de Medianoche. Nuestra misión, sumergirnos en una investigación profunda, rigurosa y basada totalmente en hechos sobre el fenómeno de la Tierra plana. Y vamos a hacer algo importante, dejar de lado las típicas burlas y el sarcasmo. Vamos a observar este sistema de creencias a través de una lente puramente analítica. Queremos descubrir el verdadero factor humano, encontrar la bisagra que hace girar todo esto y, por supuesto, ver qué nos cuenta la realidad física innegable. Nuestra hoja de ruta de observación para hoy es súper directa. Vamos a ir viendo el fenómeno en sí, luego pasaremos a entender el papel de Internet y la psicología, después pondremos a prueba todo con el método científico y finalmente revisaremos las evidencias de la Tierra esférica. Así que arranquemos con la sección 1, el fenómeno de la Tierra plana en toda su dimensión. A ver, para entender este movimiento desde la empatía y no desde el rechazo, tenemos que ir a la raíz del asunto. Todo nace de un instinto humano muy básico y comprensible, querer confiar única y exclusivamente en lo que nuestros propios ojos pueden ver directamente. Piénsenlo, nuestro cerebro lleva milenios programado para fiarse de su entorno inmediato. Así que, a veces, el simple hecho de pararnos frente a un horizonte infinito, mirar al mar y verlo completamente recto es suficiente para plantarnos la semilla de la duda y hacernos cuestionar todo lo que nos enseñaron en el colegio. Es puro sentido común inicial. Pero ¿de dónde sale el modelo actual? Pues tiene nombre y apellidos. El escritor del siglo XIX, Samuel Robotham, a mediados de la década de 1800, propuso un modelo que tiraba por la borda todo el concepto del globo terráqueo. En su lugar, planteó que vivimos en un disco plano, con el polo norte en el centro exacto y protegido en los bordes por un inmenso e infranqueable muro de hielo. Este momento fue, literalmente, la chispa que encendió el movimiento histórico de la Tierra plana tal como lo conocemos. Y aquí tenemos la auténtica bisagra de la historia, el detalle mundano que lo cambió todo, el famoso experimento del nivel de Bedford en 1838. Robotham se fue a un canal inglés casi perfectamente recto de unos 10 kilómetros de largo, puso unas banderas, sacó sus telescopios y afirmó que, no había ninguna curvatura detectable en el agua. Él pensaba que si la Tierra fuera realmente una esfera, la última bandera debería estar totalmente escondida tras la curva del agua. Lo fuerte es que, al creer que su experimento era irrefutable y absoluto, Robotham dio un salto lógico brutal. Llegó a decir que la gravedad era directamente una ilusión y que vivir en un plano inamovible era una necesidad lógica pura y dura. Es fascinante, de verdad. Fijaos en cómo pasar de observar un canal de agua local a descartar por completo una de las fuerzas fundamentales de la física se convierte en el sello de identidad de cómo este movimiento construye su propia realidad paralela. Vamos a avanzar en el tiempo. Sección 2. Internet y la psicología detrás de todo esto. Si buscamos el porqué humano, el verdadero motor de esto hoy en día, vemos que va mucho más allá de la geografía. Este movimiento se alimenta de una necesidad tremenda de identidad, de pertenecer a un grupo y de un profundo escepticismo hacia las instituciones. Ellos lo suelen llamar cientificismo. Y claro, a partir de 2015, los algoritmos de plataformas de vídeo crearon la tormenta perfecta. Crearon cámaras de eco digitales donde alguien que buscaba respuestas se encontraba, de la noche a la mañana, con una comunidad incondicional dispuesta a cogerle con los brazos abiertos. Y esta es la verdadera clave del asunto. Para muchísima gente que defiende esto a capa y espada, no estamos hablando de una simple teoría científica alternativa. Es una identidad, es algo que te da un propósito brutal, una sensación de tener el control de la verdad y un grupo de amigos leales en un mundo moderno que, admitámoslo, a veces resulta bastante solitario y abrumador. Esto explica perfectamente por qué debatir con datos técnicos casi nunca funciona. Cuando la creencia es tu identidad, desmontarla con matemáticas no se siente como una corrección, se siente como un ataque personal directo a quién eres. Por eso, si queremos llegar a la verdad de forma objetiva, tenemos que dar un paso atrás y apoyarnos en un sistema que no juzgue las emociones, sino que simplemente exponga los hechos universales. Y así entramos en la sección 3, la aplicación del método científico. Para salir de ese callejón emocional, usamos la mejor herramienta que hemos inventado para esquivar nuestras propias trampas mentales. El método científico es implacable. Exige que una hipótesis corra el riesgo de estar equivocada. Tienes que hacer una predicción estricta antes de recopilar los datos. No vale inventarse excusas sobre la marcha o ajustar los números para que encajen a la fuerza con lo que ya quieres creer. Fijaos en lo clara que es esta predicción. Si ponemos a prueba el tamaño del Sol durante el día, las cosas quedan muy claras. El modelo de la Tierra plana dice que el Sol está flotando ahí mismo, a unos 5.000 kilómetros, así que, por pura geometría, debería encogerse visualmente a la mitad a medida que se aleja hacia el atardecer.
En cambio, el modelo de la Tierra esférica predice que su tamaño será exactamente el mismo en todo momento, porque, bueno, está a 150 millones de kilómetros de distancia. Y llegamos a la parte divertida. Sección 4. Las evidencias del globo terráqueo. ¿Qué pasa cuando la realidad entra en la sala? Llegó la hora de la verdad. Si aplicamos geometría súper básica, una persona de estatura media mirando al mar dejará de ver cosas a partir de los 4,8 kilómetros, o sea, unas 3 millas. Ahí es donde la curvatura de la Tierra corta la línea de visión. Esto rompe totalmente esa especie de truco de magia mental. Explica de forma sencillísima, sin conspiraciones, por qué los barcos que se alejan en el océano desaparecen empezando por el casco y terminando por la punta del mástil. Y este es el mensaje integrado de la realidad. El modelo esférico es elegante, explica todo de golpe. La gravedad funciona, la sombra de la Tierra en la Luna es redonda siempre y las constelaciones cambian de un hemisferio a otro. Todo cuadra. Por el contrario, el modelo del disco plano necesita estar poniendo parches todo el rato, inventando excusas separadas para cada fenómeno, excusas que además suelen chocar entre sí. Y bueno, esta anécdota es sencillamente espectacular, un bucle científico perfecto. Resulta que un grupo de promotores de la Tierra plana quiso buscar la verdad definitiva y se gastó nada menos que $20.000 en un giroscopio de máxima precisión para probar que la Tierra estaba quieta. ¿Y qué pasó? Pues que el aparato terminó registrando con precisión milimétrica una rotación de exactamente 15 grados por hora. Es decir, demostraron matemáticamente que el globo gira. Si hacemos un barrido rápido por la historia de este fenómeno, arrancando con los griegos en el 500 a.C., pasando por RoboThumb y llegando al boom de los algoritmos de Internet, nos topamos con un punto de inflexión brutal a finales de 2024. Fue entonces cuando una expedición llamada el Experimento Final se llevó a terraplanistas prominentes directamente a la Antártida, a buscar el famoso muro de hielo en persona. Imaginad la escena. Es de película. Plena Antártida, una atmósfera gélida inquietante en la medianoche, y ahí estaban ellos siendo testigos de un sol que simplemente no se ponía. Un sol trazando círculos en el cielo durante 24 horas sin desaparecer. Contemplar esto en el sur rompe en 1000 pedazos toda la mecánica del disco plano. Es un fenómeno físicamente imposible bajo su modelo. La realidad chocando de frente contra la teoría. Y ver cómo la mecánica de esta creencia se desmorona bajo el peso inquebrantable de la ciencia nos deja con una última paradoja, una reflexión muy profunda sobre nuestra propia mente. Cuando una realidad innegable choca frontalmente contra una identidad que nos da sentido de pertenencia, ¿cuál de las dos terminará sobreviviendo en la mente humana? Un placer acompañarlos en esta investigación. Nos vemos en la próxima explicación del Observatorio de Medianoche.